En una cena familiar para celebrar un ascenso, mi yerno se burló de mi jubilación, menospreciando toda mi carrera. Luego avergonzó a mi propia hija, diciendo que vivía de la caridad. Simplemente lo observé, mientras se avecinaba una tormenta silenciosa. Cuando hablé, su sonrisa triunfal se desvaneció, reemplazada por puro pánico. Ya no pagaré sus cuentas. Dale a me gusta, comparte, y dime desde dónde me escuchas, para que mi historia llegue a todos los que la necesiten. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana y el susurro de una conversación educada solían definir las cenas familiares en casa de los Davis. Esta noche, sin embargo, un aire menos agradable empezaba a flotar en el aire. La ocasión era ostensiblemente alegre. Una cena de celebración por el reciente ascenso de Gregory Davis a gerente regional de ventas. Art Peterson, suegro de Gregory, estaba sentado frente a la mesa de caoba pulida, observando en silencio el ánimo cada vez más bullicioso del hombre del momento. Gregory, envalentonado por varias copas de un vino tinto caro y el brillo de su recién adquirido estatus corporativo, presidía la mesa. Su voz, normalmente mesurada y profesional, había adquirido un tono estridente, salpicado de gestos grandilocuentes y risas desdeñosas. La conversación, que comenzó inocentemente hablando de los logros de Gregory, pronto derivó hacia un terreno menos cómodo. Gregory empezó a hacer comentarios condescendientes sobre la jubilación de Art. «Debe ser genial, Art», dijo arrastrando las palabras, con una sonrisa burlona en los labios. «Todo ese tiempo libre, sin responsabilidades, sin plazos, solo días interminables de... bueno, lo que sea que hagas ahora». Soltó una risita, un sonido que irritó a Art, aunque mantenía una apariencia tranquila. Ellie Peterson Davis, hija de Art y esposa de Gregory, se removió incómoda en su asiento junto a su padre. Se aclaró la garganta, con la voz un poco demasiado aguda, al intentar intervenir. «Papá tuvo una carrera muy distinguida, Gregory. 25 años como ingeniero estructural. Diseñó edificios increíbles». Su mirada se posó en Art, con una silenciosa disculpa en los ojos por la grosería de su marido. Gregory hizo un gesto de desdén con la mano, derramando unas gotas de vino sobre el mantel impecable. «Oh, los viejos tiempos de la ingeniería», se burló. «Todo eran planos y cálculos, cosas teóricas en realidad, no como las ventas en el mundo real, donde estás ahí fuera, haciendo que las cosas sucedan, impulsando la economía». Se inclinó hacia adelante, con la mirada ligeramente desenfocada, fija en Art. «¿Cuándo fue la última vez que realmente construido algo, arte, algo tangible, algo que aporte?» La pregunta flotaba en el aire, un insulto apenas disimulado envuelto en una reverencia retórica. Antes de que Art pudiera responder, una vocecita clara se escuchó desde el otro extremo de la mesa. «El abuelo Art me construyó una casa en el árbol». Era Lila Davis, su nieta de 9 años, con los ojos abiertos e inocentes. «Es muy fuerte, papá, y tiene una escalera de cuerda secreta». La sonrisa forzada de Gregory se desvaneció por un momento. Luego soltó una risita condescendiente. Extendió la mano para acariciar la cabeza de Lila, con un toque un poco brusco. «Qué dulce, cariño». Pero papá se refería a algo más sustancial. Ya sabes, como un trabajo de verdad. Los hombres de verdad mantienen a sus familias con su propio esfuerzo, no con aficiones. Su mirada volvió a Art, deteniéndose un instante antes de posarse sobre la mesa hacia Ellie. «Es hora de que todos lo entiendan», continuó Gregory con la voz ligeramente endurecida. «Es hora de que cada uno ponga su granito de arena». La insinuación era clara, cargada de años de apoyo financiero discreto de Art a Ellie y su familia. La entrada de la casa, la matrícula de la escuela privada de los niños, las facturas inesperadas que siempre parecían aparecer. Entonces dirigió toda su atención a Ellie. «¿Sabes, cariño?», empezó con un tono de falsa preocupación. «Ahora que estoy ascendiendo, tenemos que replantearnos las cosas. Has estado, bueno, seamos sinceros, viviendo de la caridad familiar durante un tiempo. Ya es hora de que consideres reincorporarte al mercado laboral. Necesitamos 2 sueldos si queremos mantener nuestro estilo de vida, sobre todo con todas mis nuevas responsabilidades». Ellie se sonrojó, sus labios apretados en una fina y tensa línea. Parecía completamente mortificada.
Una tos leve e incómoda rompió el repentino silencio. Finn Davis, su nieto de 12 años, un niño normalmente bullicioso, levantó la vista de su plato, percibiendo la creciente tensión. Su voz era débil, llena del miedo instintivo de un niño. «¿Estamos en problemas, papá?» Gregory ignoró a su hijo, con los ojos encendidos por la autocomplacencia. Se lanzó a un sermón, con una voz que resonaba con un fervor casi evangélico. «Se trata de quienes ganan y de la dependencia», declaró, con la mirada fija en Art. «Hay quienes contribuyen, quienes se esfuerzan, quienes ascienden. Y luego están quienes han desistido, quienes se conforman con dejar que otros carguen con la carga». Dio un largo y dramático sorbo de vino, saboreando el momento. El aire en el comedor se volvió denso, casi sofocante. Ellie se quedó paralizada, buscando instintivamente la mano de Art por debajo de la mesa, con una súplica desesperada en su tacto. Art, sin embargo, permaneció impasible, con una expresión indescifrable, una profunda calma en medio de la tormenta. Ellie simplemente observaba a Gregory, un observador silencioso. Gregory, malinterpretando la quietud de Art como una derrota, presionó con más fuerza, envalentonado por la falta de resistencia. Se inclinó sobre la mesa, con el rostro desencajado en una mueca triunfante y cruel. Bajó la voz, pero sus palabras se oyeron con claridad, rompiendo el silencio atónito. «Dime, Art», espetó, «¿qué se siente al ser un fracaso?» Un grito ahogado colectivo resonó en la mesa. Ellie se estremeció, apartando la mano de Art como si le quemara. A Lila se le llenaron los ojos de lágrimas y a Finn se le cayó la mandíbula. El insulto fue crudo, brutal, lanzado con la precisión de un asesino entrenado. Pero Art Peterson simplemente sostuvo la mirada venenosa de Gregory. Un destello inidentificable cruzó la mirada de Art. Ni ira ni tristeza, sino una determinación fría y férrea. Dejó el tenedor con cuidado. El leve tintineo fue el único sonido en la habitación. Se secó los labios con la servilleta. Respiró lenta y pausadamente. Y luego, con voz clara y serena, casi como en una conversación, respondió: «¿Cómo te sientes, Gregory, al saber que este fracaso ya no pagará tus cuentas?» La mueca triunfante en el rostro de Gregory se disolvió al instante, reemplazada por una profunda conmoción. Abrió y cerró la boca en silencio, con los ojos abiertos, presa de un horror incipiente. El color desapareció de su rostro, dejándolo ceniciento. La copa de vino tembló en su mano. Frente a él, Ellie dejó escapar un pequeño jadeo ahogado, con la mirada fija en su marido y su padre, y la revelación la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Art, tras soltar su silenciosa bomba, cogió el tenedor y terminó con calma el último bocado de su cena. Luego echó la silla hacia atrás. El sonido al raspar resonó en el silencio atónito. Se acercó a Lila y Finn, se inclinó y les dio un suave beso en la frente. «Buenas noches, queridos», murmuró con voz dulce. Miró de nuevo a Gregory, cuyo rostro era ahora una máscara de pánico puro y puro, antes de darse la vuelta y salir en silencio del comedor, dejando a Gregory, Ellie y los niños desconcertados para que procesaran el cambio radical que acababa de desatar en sus vidas. El viaje de regreso a casa desde la casa de los Davis transcurrió en un silencio más pesado de lo habitual. Art Peterson siguió su ruta habitual, mientras las farolas proyectaban sombras largas y fugaces sobre la cabina de su vieja camioneta. Su mente, sorprendentemente, se sentía despejada, casi inquietantemente tranquila, a pesar de la tormenta interna que sabía que se estaba gestando bajo la superficie. El escozor de las palabras de Gregory aún resonaba, un latido sordo en su pecho, pero se veía eclipsado por una silenciosa determinación que había estado forjando durante años. Al llegar a su modesta y cuidada casa, Art fue directo a su estudio. La habitación era un santuario de su pasado, llena de pilas de viejas revistas de ingeniería, el tenue aroma a cera para muebles de limón de su limpieza semanal y el reconfortante peso de décadas de su vida. Encendió la lámpara del escritorio. Su suave luz iluminó una pila de carpetas financieras meticulosamente organizadas. Era un ritual que había realizado innumerables veces, una contabilidad silenciosa que siempre le había causado una silenciosa ansiedad, pero esta noche era el preludio de algo mucho más definitivo.
Sacó una serie de carpetas de colores de un archivador cerrado con llave. Azul para la ayuda hipotecaria, verde para los pagos del coche, amarillo para la matrícula y las actividades extracurriculares, rojo para los gastos médicos. Cada carpeta era gruesa, abarrotada de años de extractos, recibos y cheques cancelados. Durante 15 años, este registro preciso, casi obsesivo, había sido su carga secreta, un testimonio de una promesa que había hecho. El recuerdo afloró, tan vívido como si fuera ayer. Finales de 2008, la quietud estéril de una habitación de hospital. Susan Peterson, su amada esposa, su mano frágil en la suya, su voz apenas un susurro. Art, había dicho con voz áspera, sus ojos, siempre tan vibrantes, ahora nublados por la sombra de la enfermedad. Prométeme que cuidarás de Ellie. Asegúrate de que esté segura. Es tan bondadosa, tan confiada. Art le había apretado la mano con más fuerza, con la garganta llena de lágrimas contenidas. Lo prometo. Sue, siempre. Era una promesa hecha con dolor y profundo amor, un compromiso con el bienestar de su hija que se había convertido en la piedra angular de su jubilación. Primero abrió la carpeta azul. Asistencia hipotecaria. Desde que Ellie y Gregory compraron su casa, Art había estado aportando una suma considerable cada mes. Al principio pensó que sería temporal, una ayuda para empezar, pero rápidamente se había convertido en algo habitual, tácito. Revisó el libro de contabilidad que llevaba, un registro preciso de cada transacción. $2.800 cada mes, durante 180 meses. Ingresó las cifras en una vieja calculadora que tenía en el escritorio. 2.800 multiplicado por 180 daba 504.000. $500,000, solo por el techo. Un profundo suspiro escapó de sus labios. Luego, la carpeta verde. Pagos del auto. Estaba el BMW alquilado de Gregory, siempre el último modelo, siempre con el equipamiento más alto. Y la camioneta de Ellie, práctica, pero aún así un gasto considerable. Él había ayudado con la entrada, las cuotas mensuales, las reparaciones inesperadas. Otro cálculo preciso, $115.200. Recordó las alardes de Gregory sobre su auto ejecutivo, sin reconocer jamás la mano invisible que lo mantenía en la entrada. Luego llegó la carpeta amarilla, la escuela. Esta fue quizás la contribución más dolorosa, pero en muchos sentidos, la más gratificante. Finn y Lila, sus sonrisas radiantes, sus mentes entusiastas. Quería que tuvieran lo mejor. La matrícula de la escuela privada, que había aumentado constantemente con los años. Campamentos de verano, viajes de esquí con sus compañeros, clases de música, clubes de fútbol, clases de arte, todas las enriquecedoras actividades extracurriculares que Gregory insistía en que eran esenciales para su desarrollo, pero que nunca parecía incluir en su presupuesto. Durante 16 años, desde el jardín de infantes hasta la secundaria, y con las proyecciones para la preparatoria que ya había calculado en silencio, la suma total fue astronómica. $192.000. Se imaginó la cara de alegría de Lila después de su recital de ballet, la sonrisa orgullosa de Finn con un nuevo trofeo de fútbol. Esos fueron momentos que no cambiaría, pero el costo había sido inmenso. La carpeta roja contenía las facturas médicas, las primas del seguro, a menudo ignoradas por la apretada agenda de Gregory y los olvidos de Ellie, trabajos dentales para los niños, unas cuantas sesiones de terapia para Ellie durante un periodo particularmente estresante de su matrimonio, el inevitable desfile de resfriados, gripes y lesiones menores que conlleva criar hijos activos. $120.000. No era una gran suma comparada con las demás, quizá, pero era un gasto constante, una silenciosa red de seguridad que siempre había estado ahí. Finalmente, la carpeta miscelánea, una colección heterogénea de contribuciones menores, pero no menos significativas. Un mágico viaje familiar a Disney World que Gregory había declarado una necesidad para los niños. Cruceros europeos y vacaciones de esquí que eran importantes para fortalecer los lazos familiares. Lujosos regalos de Navidad, regalos de cumpleaños, reparaciones inesperadas del coche e incluso la renovación de la cocina soñada de Ellie, que Gregory había prometido financiar,
pero que Art finalmente pagó. $45.000. Fue un caleidoscopio de momentos, algunos genuinamente felices, otros teñidos del resentimiento silencioso de no ser considerados. Sumó las columnas mientras su pluma rayaba suavemente el papel. 504.000 plus 115, 200, plus 192.000, plus 120.000, plus 45.000. El total general se le apareció en la página. $976.200. Casi $1 millón. Una suma asombrosa, acumulada durante 15 años, discreta, meticulosamente, sin alardes. Era la mayor parte de sus ahorros, dinero que había reservado diligentemente durante su larga carrera de ingeniería para sus años dorados, para su propia comodidad y seguridad. Pensó en los sacrificios que había hecho, su casa más pequeña y modesta en comparación con la enorme casa que había pagado, su vieja camioneta que había cuidado durante años en lugar de mejorarla, las aficiones abandonadas para las que nunca tuvo el dinero suficiente, las conexiones personales que había perdido por ser siempre cuidadoso con cada centavo. Recordó la gratitud inicial de Ellie, aquellos primeros meses tras el funeral de Susan, cuando se aferró a él, abrumada por el dolor y la incertidumbre. Le agradeció entonces efusivamente cada pequeña ayuda, pero en algún momento, esa gratitud se desvaneció, lenta y sutilmente, transformándose en una expectativa tácita. Se había convertido en la norma, en algo dado. Él era simplemente Art, el cajero automático confiable y silencioso. Miró el viejo reloj de pie en un rincón de su estudio. Las 22:30. La casa estaba en silencio. El mundo exterior se sumía en el silencio nocturno. Cogió el teléfono, con el dedo sobre la agenda. Era la hora. Hora de planificar las llamadas. Llamadas a su banco, a su asesor financiero. Llamadas que desencadenarían una cadena de acontecimientos que alterarían irrevocablemente el panorama de la vida de su familia. El silencio en el estudio ahora estaba cargado de un nuevo tipo de poder. El domingo amaneció fresco y despejado, pero para Art Peterson no fue un día de descanso. Fue, en cambio, un día de acción tranquila y metódica. El teléfono, normalmente reservado para charlas informales y actualizaciones familiares, se convirtió en una herramienta para desconectar. Con su cuaderno meticulosamente organizado abierto, Art comenzó a cancelar sistemáticamente los pagos automáticos que lo habían atado a la familia de su hija durante tanto tiempo. Su primera llamada fue al First National Bank. El asistente de voz automatizado se gestionó con soltura, lo que finalmente lo llevó a una representante de atención al cliente llamada Sara. «Buenos días», comenzó Art con voz tranquila y firme. «Necesito cancelar un pago recurrente automático de una hipoteca». Proporcionó los datos de la cuenta, su número de la Seguridad Social para verificación y el importe exacto del pago. Sara, amable y eficiente, procesó la solicitud. «¿Y el motivo de la cancelación, señor?», preguntó. Art hizo una pausa. «Cambio en la situación financiera», dijo simplemente. Escuchó pacientemente mientras ella confirmaba la cancelación, asegurándose de anotar el número de confirmación en su libreta junto con una pulcra marca de verificación. Las siguientes llamadas fueron igual de sencillas. Compañías de servicios públicos, varias suscripciones en línea y algunos cargos recurrentes menores. Cada vez anotaba meticulosamente los detalles de confirmación. El proceso se sentía a la vez liberador y pesado. Cada marca representaba una parte de su vida, de sus finanzas, que estaba recuperando. Sin embargo, el pago del arrendamiento de BMW resultó más complicado. Requirió 3 transferencias separadas. Cada representante tuvo que confirmar su identidad y luego cuestionar la abrupta cancelación. Finalmente, lo transfirieron a un supervisor, un hombre con una voz sorprendentemente alegre para un domingo por la mañana. Art explicó de nuevo su cambio de situación financiera, manteniendo un comportamiento educado pero firme. Tras algunas preguntas más y una breve espera, el supervisor confirmó la cancelación. «Gracias por su paciencia, señor», dijo. Art se limitó a decir con un breve «de nada» y colgó, añadiendo otra nota a su lista de verificación. A las 11:15 am, 8 asuntos estaban perfectamente tachados, incluyendo los cuantiosos pagos de la hipoteca y el coche. La lista, antes abrumadora, se acortaba.
Estaba a punto de marcar el número de la Academia Centura, la escuela privada a la que asistían sus nietos, cuando sonó su teléfono. Era Eli. «¿Papá?» Su voz tenía una extraña mezcla de confusión e irritación. «Pasó algo raro con el pago de la hipoteca. El banco acaba de llamar diciendo que no había fondos suficientes. ¿Olvidaste, no sé, transferir dinero este mes sin querer?» Art respiró hondo. Había llegado el momento de la confrontación. No había previsto que llegara tan rápido, pero estaba listo. Su voz se mantuvo firme, sin emoción. «Eli», dijo, «no he olvidado nada. Ya no cubro tus gastos». Un instante de silencio se extendió entre ellos, y entonces la voz de Eli se alzó, con un deje de pánico. «¿Qué? ¿Cómo que no cubres nuestros gastos? Pero papá, no puedes simplemente... Perderemos la casa. ¿Y los niños?» El tono frenético en su voz era inconfundible. «Entonces tendrán que averiguar cómo pagarlo ustedes mismos», respondió Art con un tono tranquilo, casi monótono. «Así funcionan las hipotecas, Eli. Si no las pagas, pierdes la casa». Antes de que ella pudiera formular otra súplica o protesta, pulsó suavemente el botón de colgar. Se quedó sentado un momento, escuchando el repentino silencio en su estudio. Luego cogió su libreta y reanudó sus llamadas. Continuó con las compañías de servicios públicos, cortando sus facturas de luz, gas y agua. Luego llegó la Academia Centura. Esa llamada fue un poco más difícil, sabiendo el impacto que tendría en Finn y Lila. Pero recordó que las palabras de Gregory lo habían obligado. Proporcionó los números de cuenta, confirmó la cancelación de los pagos de la matrícula y anotó el número de confirmación. Cada acción fue deliberada, cada cancelación un paso hacia la recuperación de su propio futuro. Estaba a punto de cancelar las primas del seguro médico familiar cuando su teléfono volvió a sonar. Era Eli, con la voz tensa y un miedo palpable. «Papá, ¿qué pasa? Llamaron de la escuela, de la compañía de seguros. Todos dicen que nos rechazaron los pagos. No lo entiendo. Esto es una locura». Art cerró los ojos un momento, imaginando su rostro frenético, la creciente comprensión de su precariedad financiera. «¿Pensabas que estos pagos surgían de la nada, Eli?», preguntó con voz tranquila, casi cansada. «¿Alguna vez pensaste de dónde salía el dinero para todas esas necesidades?» Antes de que pudiera responder, recibió otra llamada, esta vez de Gregory. Art contestó, sabiendo que era inevitable. La voz de Gregory, normalmente impregnada de un encanto artificial, ahora sonaba quebradiza y con una autoridad forzada. «Art, ¿qué demonios está pasando? Termina ya. No importa lo que estés haciendo. Nos están marcando la cuenta bancaria. Nos han devuelto el pago de la casa. Acaban de llamar del colegio de los niños. No puedes hacer esto». Art se recostó en su silla, con una leve sonrisa en los labios. «No es broma, Gregory», dijo con una voz sorprendentemente suave. «Solo la realidad. Querías saber qué se siente al fracasar. Bueno, ahora te toca pagar tus propias facturas. Esa es tu realidad ahora». No esperó respuesta, simplemente colgó. Miró su reloj. La tarde aún era joven. Tenía que hacer una llamada crucial, pero eso esperaría hasta el lunes. Su asesor financiero tendría que redirigir los cuantiosos fondos que había estado destinando a la familia de Eli a sus propias cuentas de jubilación. La tormenta había amainado, y Art por fin estaba en el claro. La grava de la entrada de Art crujía bajo las llantas del elegante BMW de Gregory. Su pulida superficie negra contrastaba marcadamente con la desgastada camioneta Ford de Art. Art observaba desde la ventana de su sala cómo Gregory, con el rostro enfurecido, salía del asiento del conductor. Eli lo siguió, agarrando nerviosamente la correa de su bolso de diseñador, con una expresión entre desconcierto e indignación. Subieron por la acera, con paso pesado, convencidos de que se encaminaban hacia esta confrontación con la superioridad moral firmemente bajo sus pies. Sonó el timbre, un timbre cortés, que desmentía la tormenta que se avecinaba afuera. Art abrió la puerta, con una postura relajada, una calma que pareció enardecer aún más a Gregory. «Tenemos que hablar», anunció Gregory, con la voz tensa por la rabia apenas contenida, sin esperar la invitación mientras entraba a la sala, con Eli detrás. «Me imagino que sí», respondió Art, cerrando la puerta silenciosamente tras ellos.
Señaló el sofá, pero permanecieron de pie, con aire desafiante. Gregory se plantó frente a Art, con las manos en las caderas. «Esta ridícula rabieta tuya se acabó, Art. ¿Qué crees que haces interrumpiéndonos sin decir una palabra? Llamó el banco, llamó la escuela, nos cancelaron el seguro. Tienes que restablecer todos los pagos de inmediato». Su tono era una exigencia, no una petición, como si Art fuera un empleado recalcitrante. Art sostuvo su mirada, impasible. «¿Y con qué base, Gregory, exiges eso?», preguntó con voz serena. «¿Tienes un contrato? ¿Un acuerdo firmado que me obligue a brindarte apoyo financiero perpetuo a ti y a tu familia?». Gregory balbuceó, sin saber qué decir por un momento, y su rostro se enrojeció. «¡Qué absurdo! Es de la familia. Eres el padre de Ellie». «Exactamente», dijo Art, mirando a Ellie, cuyo labio inferior temblaba ligeramente. «Y como su padre, pensé que estaba haciendo lo mejor para ella». Ellie finalmente encontró su voz, más suave, más quejumbrosa que la bravuconería de Gregory. «Papá, le prometiste a mamá», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «Después del funeral, prometiste asegurarte de que estuviera a salvo». La expresión de Art se suavizó casi imperceptiblemente, con un destello de dolor en sus ojos al mencionar a Susan. «Sí, Ellie, lo hice», reconoció. «Prometí ayudarte a estabilizarte, darte un empujón, asegurarte de que tuvieras un resguardo». Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. 15 años después, y casi $1 millón después, parece que estás menos estable que cuando empezamos. Ellie abrió mucho los ojos y dejó escapar un susurro. ¿$1 millón? Parecía realmente sorprendida, y su mirada se dirigió a Gregory, quien simplemente se burló. Art se acercó a su pequeño escritorio y cogió el libro de contabilidad en el que había trabajado la noche anterior. Se lo entregó, abierto por la última página. $976.200, declaró con voz desprovista de triunfo, simplemente objetiva. «Esa es la cuenta exacta. Hipoteca, coches, estudios, seguro médico, vacaciones, la reforma de la cocina, todo, hasta el último céntimo». Gregory arrebató el libro de contabilidad, examinando las ordenadas columnas con incredulidad. «Es imposible. Exageras. No es posible que hayas gastado tanto». Tiró el libro de vuelta al escritorio con un golpe desdeñoso. «Te lo estás inventando». Ellie, sin embargo, parecía genuinamente angustiada. «Pero papá, ¿qué pasa con el club de robótica de Finn? ¿Y las clases de ballet de Lila? ¿Y su escuela? Se lo perderán todo. ¿Sus amigos?». Su preocupación era por sus hijos, pero estaba teñida de una inconfundible preocupación por su propia comodidad. «Los niños», dijo Art con voz firme, «no son el problema. Seguiré apoyando directamente la robótica de Finn y el ballet de Lila. Y si deseas que permanezcan en la Academia Centura, pagaré la matrícula. Pero no habrá más dinero a través de ti, Ellie, ni de Gregory. A partir de hoy, cualquier ayuda financiera para mis nietos la pagaré yo, directamente a las instituciones o instructores». Gregory resopló, con la cara roja. «Ah, ¿y ahora vas a dividir a la familia? ¿Crear una ruptura entre nosotros y los niños solo porque estás teniendo una especie de crisis de último año? ¿Dividir a la familia?». La fachada tranquila de Art finalmente se quebró, apenas una brizna, revelando un destello de acero. «Dime, Gregory, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me dio las gracias? De verdad, no con un gesto casual, sino con sincero agradecimiento por casi $1 millón. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron si estaba bien, si necesitaba algo, si estaba cómodo?». No esperó una respuesta. «La verdad es que mi ayuda se convirtió en una expectativa, luego en un derecho. Dejaste de verme como un padre, Ellie, y tú, Gregory, dejaste de verme como un benefactor. Me convertí en un cajero automático». Ellie se hundió en el borde del sofá, cubriéndose la cara con las manos, mientras sollozos silenciosos la desgarraban. «No sabía que fuera para tanto», dijo con voz entrecortada. Pensé que querías ayudar, que era fácil para ti». «Él era...». «Lo aprecié, por un tiempo», concedió Art, con voz más suave al mirar a su hija, pero aún firme. «Pero luego ese aprecio se convirtió en expectativa. Y luego esa expectativa se convirtió en exigencia. Y luego, finalmente, en el desprecio que Gregory me mostró en la cena, ridiculizándome por no
contribuir, mientras yo literalmente financiaba tu vida entera. Gregory, siempre desafiante, levantó las manos en un gesto de rendición exagerada. Bien, ¿quieres un agradecimiento? Aquí tienes. Gracias, Art. ¿Estás satisfecho? ¿Podemos dejar esta tontería y volver a la normalidad? ¿Restablecer los pagos? No, dijo Art con voz firme. No estoy satisfecho. Y no hay una normalidad a la que volver. Lo que quiero, Gregory, es que tú y Ellie se valgan por sí mismos, que logren la independencia económica. Quiero que mis nietos vean padres que trabajan duro y se mantienen a sí mismos, no un padre que se cree con derecho a los sacrificios de otros. Y quiero ser respetado como padre, como hombre, no solo como una fuente de ingresos. Gregory entrecerró los ojos, con un brillo peligroso. De acuerdo, si así es como quieres jugar. Tengo abogados, Art. Abogados especializados en abuso financiero a personas mayores. ¿Crees que puedes dejarnos sin ayuda después de todos estos años? Ya veremos. Art simplemente arqueó una ceja. Puedes intentarlo, Gregory, dijo con calma, señalando la puerta. Te sugiero que lleves una copia de ese libro de contabilidad. Podría ser útil para que tus abogados comprendan el alcance de mi abuso. Gregory la fulminó con la mirada. Agarró a Ellie del brazo y prácticamente la sacó a rastras de la casa, dejando tras de sí un ligero aroma a colonia cara y un resentimiento latente. Art los vio marcharse y luego cerró la puerta. El clic resonó en la sala, repentinamente silenciosa. Mantente atento, porque las verdaderas consecuencias apenas comienzan a revelarse. Si te gusta esta historia, dale a me gusta, compártela con un amigo y suscríbete para no perderte lo que sucederá a continuación. Los días posteriores al enfrentamiento en la sala de Art transcurrieron con una eficiencia brutal y descarnada, como fichas de dominó cayendo una tras otra. El lunes por la mañana llegó la primera oleada de notificaciones bancarias automatizadas, los mensajes y correos electrónicos impersonales que confirmaron lo que Art ya sabía. A las 9:30 el número de Ellie apareció en la pantalla del teléfono de Art. Su voz, normalmente suave, ahora sonaba estridente por el pánico. «Papá, el banco acaba de llamar otra vez. No pudimos pagar la hipoteca y nos han impuesto una multa de $75. Dijeron que tenemos que pagar $2.875 para mañana o iniciarán un proceso de ejecución hipotecaria. Papá, por favor, tienes que hacer algo». Art permaneció en silencio, escuchando sus súplicas desesperadas, con la desesperación tácita flotando en el aire. No dijo nada, simplemente dejó que sus palabras se quedaran ahí, sin respuesta. Al mediodía, una serie de mensajes de voz comenzaron a acumularse en el teléfono de Art, no de Ellie ni de Gregory, sino de la compañía de arrendamiento de B&B. Cada mensaje se volvía cada vez más urgente sobre el impago de $650. Luego llegó la notificación de que el préstamo de la camioneta de Ellie había sido rechazado, seguida rápidamente por la noticia de que el seguro de su casa había caducado por impago. Las redes de seguridad, antes tan robustas e invisibles, ahora estaban claramente desgastadas y desapareciendo. Llegó el martes, y con él otra llamada frenética de Ellie. Esta vez, los gritos furiosos de Gregory se oían tenues de fondo, una cacofonía de frustración y culpa. Ellie, con la voz ronca, confesó que se había pasado toda la mañana solicitando empleos con salario mínimo, en Target, Walmart y un par de restaurantes locales. «No me había dado cuenta, papá», admitió con una nueva vulnerabilidad en el tono. $12 la hora. Apenas cubre nada. Intenté hacer los cálculos, ver cuánto costaría cubrir siquiera una fracción de lo que necesitamos, y es imposible. Por primera vez en 15 años, Ellie estaba haciendo los cálculos de su supervivencia, y los números simplemente no cuadraban. El miércoles fue un sufrimiento distinto. Art fue a recoger a Finn y Lila a la Academia Centura, una rutina que había mantenido durante años, a menudo solo para ver sus caras sonrientes. Observó cómo los demás niños, ajenos a la tormenta financiera que se avecinaba, eran recogidos alegremente por sus padres, cuyos pagos de matrícula ya estaban al corriente. Finn y Lila, sin embargo, se mantuvieron algo apartados, con su habitual charla animada contenida, y Finn frunció el ceño con confusión. Sabía que no les habían pagado la matrícula. Mientras los subía a la camioneta,
La señora Albright, su tutora, se acercó con una mirada comprensiva. «Señor Peterson», comenzó en voz baja, «espero que todo esté bien con Ellie y Gregory. Oí unas discusiones bastante fuertes provenientes de su casa anoche. Algo sobre que sus tarjetas de crédito estaban al límite». Art simplemente asintió, ofreciendo una sonrisa tensa y educada, sin confirmar nada ni negar nada. El jueves llegó el clímax, el momento en que los últimos vestigios de derecho parecieron desvanecerse de la voz de Ellie. Volvió a llamar, pero esta vez su tono era humilde, sin ira ni acusación, reemplazado por una silenciosa desesperación. «Papá», empezó, «he tenido 5 entrevistas esta semana. 5. Pero todo el mundo pide referencias recientes, experiencia laboral reciente. No he tenido un trabajo de verdad en 15 años. Nadie quiere contratarme». Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, «Gregory intentó pagar la hipoteca. De verdad que sí, pero luego se dio cuenta de que si la pagaba, no tendríamos dinero para la comida, ni para la electricidad, ni para nada más. Así que canceló el pago. Otra vez». Entonces llegó la noticia realmente devastadora. «La compañía de alquiler de BMW», susurró, con voz apenas audible, «acaban de llamar. Programaron la recuperación para el lunes. Papá, creo que lo vamos a perder todo». Art la escuchó, con el corazón dolido por ella, por la dolorosa realidad que finalmente enfrentaba. Pero sabía que no podía ceder, no ahora. «Sí, Ellie», dijo en voz baja, con una profunda tristeza en la voz. «Probablemente lo seas». La línea se quedó en silencio por un momento, y entonces el dolor de Ellie irrumpió. No las lágrimas de frustración de una niña, sino los sollozos desgarradores de un adulto que enfrentaba una crisis insuperable. Era un sonido que lo atormentaría, pero también uno que confirmaba la amarga necesidad de sus acciones. Para el viernes, la tormenta finalmente amainó, dejando tras de sí un paisaje desolado y transformado. Art, con los fondos que finalmente había redirigido a sus propias cuentas, se sentó con folletos de viajes a planificar meticulosamente un crucero fluvial europeo largamente pospuesto. Fue un pequeño gesto de autocuidado, una recompensa tangible por décadas de sacrificio y un símbolo de su recién descubierta libertad. Su teléfono volvió a sonar. Era Gregory. Pero esta vez, la voz al otro lado era completamente diferente. Había desaparecido la arrogancia, la fanfarronería, la autoridad forzada. Era tranquila, casi derrotada, imbuida de una extraña y vacilante humildad. «Art», empezó Gregory, «tenemos que hablar de verdad, como adultos, sobre cómo nosotros... ¿Puedes arreglar esta situación? Por favor». Art hizo una pausa, pensativo. «De acuerdo, Gregory», dijo finalmente. «Trae a Ellie, trae a los niños. Ven a mi casa el domingo por la tarde. Hablaremos de la realidad». La comunidad de Willow Creek era una pequeña red interconectada de relaciones donde las noticias, buenas y malas, circulaban con rapidez. Art había previsto algunas repercusiones, pero no había comprendido del todo la velocidad y la intensidad del escrutinio público que siguió a su decisión. Todo empezó con una llamada de Michael Chen, un jovial cartero jubilado que frecuentaba Murphy's, el bar local. «Art, amigo mío», resonó la voz de Michael por el teléfono, con un toque de preocupación que sustituyó su habitual alegría. «Solo quería avisarte. Gregory ha estado en Murphy's, hablándole a todo el mundo. Va contando una historia muy interesante. Todo sobre que separaste a tu propia familia y abandonó financieramente a nietos inocentes. Parece que intenta generar compasión». Art le dio las gracias a Michael, apretando la mandíbula. Esperaba que Gregory se molestara, pero convertirlo en un espectáculo público de victimización era un nuevo mínimo. Entonces llegó la llamada de Louise, hermana de Susan, la difunta esposa de Art. Louise era amable y gentil, pero también una férrea protectora de su familia. Art, su voz era más suave de lo habitual, pero con un tono inconfundible. «Ellie me llamó. Está desconsolada. Dice que simplemente los has abandonado, que el abuelo ya no los quiere, que los niños lo van a perder todo. ¿Es cierto?» Art respiró hondo. Era más difícil contradecir a la hermana de Susan, alguien que amaba de verdad a Ellie. «Louise», empezó con voz serena, «le prometí a Susan que cuidaría de Ellie, y lo he hecho.
durante 15 años. ¿Sabes cuánto les he dado en todo este tiempo? No esperó a que ella lo adivinara. $976.000, casi $1.000.000. Para su casa, sus coches, la escuela de los niños, las facturas médicas, las vacaciones, todo. Un silencio atónito siguió sus palabras. Casi podía oír a Luis procesando la asombrosa cifra al otro lado de la línea. No los he abandonado, Luis, continuó. Simplemente dejé de permitirles que lo hicieran. La siguiente llamada fue la que realmente le revolvió el estómago a Art. Era Lila, su nieta de 9 años. Su voz era baja, vacilante y claramente ensayada. Abuelo Art, empezó con un temblor en la voz. Mamá dice que podríamos perder nuestra casa porque ya no quieres ayudarnos. Y Finn y yo no podremos ir a la escuela. A Art se le partió el corazón, pero mantuvo la voz firme. Lila bicho, dijo en voz baja, usando su apodo cariñoso. ¿Qué tal si el abuelo te lleva a tomar un helado ahora mismo? ¿Solo tú y yo? Sabía que Ellie estaba usando a los niños, pero no podía dejar que Lila sintiera su frustración. En cuestión de minutos, Lila estaba en su camioneta. Su tristeza preconcebida se desvaneció mientras conducían hacia la heladería, reemplazada por una emoción infantil. Se aseguró de asegurarle que la quería mucho y que sus clases de ballet continuarían. Los enfrentamientos públicos se intensificaron. En el supermercado local, mientras Art buscaba un cartón de leche, Brenda Jenkins, una vecina que siempre opinaba sobre todo, apareció de repente a su lado con el rostro tenso por la desaprobación. Art Peterson, susurró, en voz baja pero lo suficientemente alta como para atraer la atención de los demás compradores, no puedo creer que estés desprestigiando a tu propia hija de esta manera. Después de todo lo que ha pasado, es simplemente cruel. Art se volvió hacia ella con expresión serena. Brenda, dijo, con la voz lo suficientemente alta como para que quienes estaban cerca la oyeran. Mi difunta esposa, Susan, siempre creyó en la generosidad, pero creo que incluso ella estaría de acuerdo en que 15 años y casi $1.000.000 fueron suficientes. ¿Tú no? Le sostuvo la mirada y añadió, para ser exactos, $976.200. La ira de Brenda flaqueó, abriendo mucho los ojos al mirar a los demás compradores que se habían detenido a escuchar, dándose cuenta de repente de que la versión de Ellie había omitido convenientemente algunos detalles cruciales. Michael Chen volvió a llamar esa noche. Art, dijo, con un tono menos preocupado y más divertido, Gregory ha vuelto a Murphys. Sigue contando historias, pero no termina de caer igual. David Miller, ¿sabes? El del concesionario. Estaba allí. Casualmente les mencionó a todos que tú firmó conjuntamente el contrato de arrendamiento del BMW de Gregory. Dijo que recordaba perfectamente el papeleo. Un silencioso triunfo se apoderó del pecho de Art. Poco después, Robert Jenkins, un antiguo colega ingeniero, llamó. Robert era un hombre sensato y había oído la historia de Gregory. Art, empezó, me enteré de todo esto y, francamente, esperaba tu versión. Recuerdo el brindis de Gregory en la cena de ascenso, cuando hablaba de hombres de verdad que mantienen a sus familias con su propio esfuerzo. Me deja un sabor amargo saber que los apoyaste todo el tiempo. Incluso la señora Albright, profesora de la Academia Centura, llamó. Señor Peterson, dijo con voz cautelosa, se habla mucho en la comunidad, como puede imaginar. La gente está cuestionando la historia que ha estado contando su yerno. El teléfono volvió a sonar. Era Ellie. Esta vez, su voz era estridente, con un nuevo tono de pánico y acusación. «Papá, la gente está haciendo preguntas. Por todas partes. Tienes que dejar de difundir mentiras sobre nosotros. Esto nos hace quedar fatal». «Ellie», replicó Art, agotando su paciencia, «no he difundido mentiras sobre nadie. Simplemente he respondido con sinceridad a las preguntas que me han hecho directamente. Simplemente ya no financio la creación de mentiras». Colgó antes de que ella pudiera responder. La tan esperada reunión familiar, programada para el domingo por la tarde, nunca se llevó a cabo. La realidad, al parecer, tenía otros planes más inmediatos para la familia Davis, y la comunidad de Willow Creek se estaba enterando rápidamente de la cruda verdad. Los días continuaban su implacable marcha, cada uno con nuevas revelaciones y consecuencias más graves para la familia Davis. El lunes por la mañana, Art recibió otra llamada de Michael Chen,
su informante local. Art, informó Michael, con una mezcla de lástima y fascinación en la voz. Acabo de pasar por casa de Ellie. Hay un aviso de ejecución hipotecaria pegado en la puerta. Dice que tienen 30 días para pagar $8.625 o el banco se hará cargo. Art sintió una punzada de dolor, pero también la sombría confirmación de que sus acciones, por dolorosas que fueran, lo estaban obligando a un ajuste de cuentas necesario. Para el martes, el panorama de sus vidas empezó a cambiar. El elegante BMW negro de Gregory había desaparecido de la entrada, reemplazado por un Honda Civic descolorido de 10 años. La señora Albright, profesora de la Academia Centura, observó el cambio con ojos perspicaces. «Supongo que un ahorro mensual considerable», le murmuró a Art durante la recogida de los niños en la escuela, un sutil gesto de asentimiento que reconocía los chismes de la comunidad. El miércoles trajo una imagen que entristeció y, de una forma extraña, alegró a Art. Estaba en el supermercado local, comprando algunos artículos esenciales, cuando la vio. Ellie estaba de pie en la caja, con el chaleco azul de la tienda, sus manos examinando mecánicamente los artículos. Su cabello, normalmente impecablemente peinado, estaba recogido en una sencilla coleta, y su rostro, aunque cansado, tenía una nueva y desconocida mirada. Cuando una vecina la reconoció y la saludó sorprendida, Ellie se sonrojó, pero mantuvo la cabeza alta. «Acabo de empezar el lunes», admitió, con una voz más suave de la que Art había oído en años. Esa misma tarde, Finn llamó a Art con voz débil y angustiada. «Abuelo», susurró, «mamá y papá se están peleando otra vez, muy fuerte, por dinero. Mamá dijo que papá tampoco ganaba lo suficiente, y por eso necesitaban tu ayuda». Las grietas en su fachada, cuidadosamente construida, ahora eran audibles para sus hijos. El jueves, Art escuchó las discusiones en persona. Había pasado por delante de su casa con la intención de dejarle unos libros a Lila, cuando las voces alzadas se extendieron por la calle. «¡8 horas de pie por una miseria!». La voz de Ellie era estridente, impregnada de agotamiento. «Tu orgullo nos metió en este lío, Gregory». El tono de voz de Gregory era indistinguible, pero la ira era evidente. Esa noche, Lila apareció en el porche de Art, con la preocupación en su carita. No llamó, simplemente se acercó, buscando refugio. Art la sentó, y la escuchó mientras le contaba las interminables discusiones, la tensión palpable en su hogar. «Abuelo», dijo con los ojos abiertos y asustados, «mamá y papá siempre están tristes ahora. No paran de hablar mal el uno del otro. Quizás deberían haber dicho más gracias». Su inocente sabiduría hirió a Art más que cualquier acusación adulta. El viernes por la noche ocurrió lo inevitable. Llamaron a la puerta de Art con cautela. No era la típica llamada segura de Gregory. Al abrir, Art vio a un hombre despojado de su confianza empresarial. Gregory estaba de pie en el porche, con los hombros hundidos, su traje, habitualmente impecable, arrugado y el rostro marcado por el agotamiento. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad descarnada. «Art», empezó, con la voz apenas por encima de un susurro, «la ejecución hipotecaria es real. Lo intentamos todo. Pedimos adelantos de tarjetas de crédito, les preguntamos a amigos, pero no es suficiente. No podemos lograrlo». Bajó la vista hacia sus zapatos y luego sostuvo la mirada de Art, suplicante. Me equivoqué, Art. En todo. En ti. En lo que significa ganar dinero de verdad. ¿Hay una salida? ¿Una forma de avanzar hacia algo mejor?» Art escuchó, con el rostro impasible, pero en su interior empezó a surgir un destello de esperanza. El sábado por la tarde le tocó el turno a Ellie. Apareció en el porche de Art, todavía con su camiseta del supermercado, con rímel corrido por las mejillas y el rostro pálido de cansancio. Parecía más pequeña, de alguna manera, la sensación de privilegio, que una vez se le había pegado como una segunda piel, había desaparecido por completo. Tenía los hombros encorvados y las manos apretadas delante. «Papá», dijo con voz ronca, lo sé, tienes todo el derecho a rechazarnos. He sido tan ciega, tan egoísta». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Pero, por favor, papá, por Finn y Lila,
Se merecen estabilidad. No merecen perder su casa porque sus padres fueron demasiado estúpidos para ver lo que hacías por nosotros. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, dejando una mancha de tierra de su trabajo en el supermercado. Por fin entiendo, papá, lo que significa trabajar, lo que significa ganar dinero, lo que has estado intentando enseñarnos. Por favor, ayúdanos. Ayuda a los niños. Art miró a su hija, la miró de verdad, y por primera vez vio un remordimiento genuino. Ayudaré a los niños, Ellie, dijo con voz firme, pero más suave que en semanas. Pero con mis condiciones. Y no habrá más dinero para tus gastos, ni tú, ni Gregory. Expuso sus condiciones. Pagaré directamente la matrícula escolar de Finn y Lila, su ropa, su atención médica y dental, y todas sus actividades extracurriculares. También estableceré un fondo universitario sólido para ambos, administrado de forma independiente. Hizo una pausa. Sin embargo, no pagaré su hipoteca, ni las cuotas del coche, ni su seguro, ni ninguno de sus gastos de vida adulta. Tú y Gregory tendrán que vivir dentro de sus posibilidades. Lo que ganen, eso es lo que tienen. Se acabaron los rescates financieros. Su mirada se agudizó. Y una cosa más. Tú y Gregory reconocerán públicamente el casi $1.000.000 que les he dado en los últimos 15 años. Y ofrecerán disculpas públicas y sinceras por su falta de respeto y su profundo sentido de derecho. Ellie se estremeció. ¿Disculpas públicas? Pero papá, el orgullo de Gregory... Su orgullo, interrumpió Art, es lo que te metió en este lío, Ellie. Su orgullo y tu complicidad. Tienes 48 horas para decidir. Si aceptas mis condiciones, comenzamos una nueva etapa. Si no, te sugiero que empieces a preparar las maletas. Por el bien de los niños, espero que elijas con cuidado. La observó, con una silenciosa batalla en su rostro surcado por las lágrimas. Ellie regresó a casa. El olor a pizza rancia y sobrante flotaba en el aire. Gregory estaba en la cocina, recalentando rebanadas con aire hosco, con su habitual arrogancia reemplazada por un aspecto cansado. ¿Y bien? Gruñó, sin mirarla. ¿Qué dijo el viejo? Ellie le contó las condiciones de Art con voz monótona. Al hablar de que Art financiaba directamente las necesidades de los niños, un destello de alivio, casi de esperanza, brilló en los ojos de Gregory. Pero luego detalló el resto. No más pagos de hipoteca, no más pagos de coche, no más seguro, y la exigencia de reconocimientos y disculpas públicas. El rostro de Gregory se retorció de furia. ¿Disculpas públicas?, exclamó, dejando caer un plato sobre el mostrador. ¿Quiere humillarme, después de todo lo que he hecho? ¿Todo lo que has hecho?, replicó Ellie, mientras su propio agotamiento se transformaba en ira. Él decidió darnos casi $1.000.000, Gregory. Decidimos aceptarlo y actuar como si nos lo hubiéramos ganado. Mamá, papá, ¿por qué gritan? Se oyó la vocecita de Finn desde arriba, seguida por la aparición de Lila, con los ojos abiertos y asustados. ¿Otra vez se pelean por el abuelo? Su discusión se interrumpió de golpe, reemplazada por un silencio tenso. Gregory fulminó con la mirada a Ellie. No lo haré. No me plantaré delante de nuestros vecinos y admitiré que soy un fracaso. Ellie agarró la calculadora que él había dejado en la encimera, con los dedos sobre las teclas. Empezó a calcular sus posibles ingresos combinados, restando el alquiler, los servicios, la comida y la gasolina. Mira, Gregory, dijo, entregándole la calculadora. Ni con mi trabajo en el supermercado y lo que puedas traer, podemos cubrir nuestros gastos básicos de adultos, y mucho menos mantener a los niños en centura o sus actividades. Ni siquiera podemos permitirnos alimentarlos adecuadamente. No podemos permitirnos mantener a nuestros hijos, Gregory. En ese momento, un sollozo ahogado llegó desde arriba. «No quiero quedarme sin hogar», gritó Finn, con la voz ronca por el terror infantil. El sonido reafirmó la determinación de Ellie. Su mirada se cruzó con la de Gregory, desesperada e inquebrantable. El lunes por la mañana, justo a tiempo, toda la familia Davis llegó a casa de Art. Llegaron en el humilde Honda Civic, un símbolo inequívoco de su nueva realidad. La confianza corporativa que una vez rodeó a Gregory se había evaporado por completo. Ellie caminaba delante, de la mano de los niños, con la mirada fija en Art. «Papá», empezó, con voz firme a pesar de la visible tensión en su rostro, «tenemos que aceptar tu oferta. Total.
Gregory dio un paso adelante, con la cabeza ligeramente inclinada. Miró directamente a Art, en voz baja, sin arrogancia alguna. Art, dijo, con la palabra sonando extraña en su lengua. Fui un tonto. Me mentí a mí mismo y les mentí a todos los demás. Mi orgullo me impidió ver todo lo que hiciste por nosotros. Fui desagradecido, irrespetuoso, y me aproveché de tu generosidad. Lo siento de verdad. Ellie también dio un paso al frente, con los ojos brillantes. Y yo también lo siento, papá. Traté tu generosidad como una herencia, como algo que simplemente me debían. Nunca entendí los sacrificios que hiciste, ni la confianza que depositaste en mí para construir una vida estable. Me equivoqué. Art escuchó. Su expresión se suavizó apenas un poco. Bien, dijo con voz firme. Ahora, seamos claros. Mis condiciones se mantienen. Pagaré directamente la escuela de los niños, su ropa, su atención médica y dental, y todas sus actividades. Sus fondos universitarios también se administrarán directamente. Pero tu hipoteca, los pagos del auto, tu seguro y todos los gastos de tu vida adulta serán tu responsabilidad. Vivirás con tus posibilidades reales, no con las que yo te proporcioné. Miró a Ellie y luego a Gregory. Y el reconocimiento público. Una carta al periódico local, publicaciones en redes sociales en ambas cuentas y disculpas en persona a quienes han engañado en la comunidad. Quiero que esto esté listo para el sábado. Hizo una pausa. Por último, a partir del mes que viene, tendremos cenas familiares en mi casa una vez al mes, para mantener el respeto y las relaciones, no para hacer negocios. Art entonces sacó su chequera. Hago un pago de emergencia ahora, dijo, escribiendo rápidamente. Es suficiente para detener la ejecución hipotecaria y darles un respiro. Pero entiendan esto, Gregory, Ellie. Este es el último pago de hipoteca que les hago. Tienen 30 días para decidir qué hacer, ya sea vender la casa o encontrar la manera de cubrirlo ustedes mismos. 3 meses después, la transformación fue notable. Ellie, con su recién adquirida ética de trabajo y una mente aguda, ascendió rápidamente a supervisora de turno en el supermercado. Gregory, con humildad, equilibraba meticulosamente su presupuesto, recortando gastos innecesarios e incluso empezó un pequeño negocio haciendo trabajos esporádicos. Finn le mostró con orgullo a Art su boleta de calificaciones, llena de excelentes calificaciones, y Lila sonrió radiante al entregarle una brillante medalla de fútbol. En una de sus cenas familiares mensuales en casa de Art, Ellie le presentó un presupuesto detallado que mostraba cómo ahora cubrían todos sus gastos de adulto, sin la ayuda de Art. Gregory, ya sin presumir, pero con una genuina necesidad de orientación, le pidió consejo a Art sobre un posible ascenso, analizando los pros y los contras con una humildad renovada. Luego, con tímidas sonrisas, le entregaron a Art 2 tarjetas hechas a mano. Dentro, con la pulcra caligrafía de Finn y las coloridas letras mayúsculas de Lila, había mensajes sencillos y sinceros. Gracias, abuelo. Te queremos. Era una gratitud auténtica, ganada con esfuerzo y comprensión genuina. Ellie y Gregory compartieron entonces la noticia más importante. Hemos decidido vender la casa, papá, dijo Ellie, con una voz tranquila y firme. Es demasiado. Encontramos una casa más pequeña, en un buen barrio, que realmente podemos costear por nuestra cuenta. Queremos valernos por nosotros mismos. Finn, sentado junto a Art, levantó la vista con su joven rostro serio. «Abuelo», preguntó, «¿estás orgulloso de nosotros ahora?» Art extendió la mano y alborotó suavemente el cabello de Finn. Luego miró a Ellie y Gregory, con los ojos llenos de un profundo orgullo ganado con esfuerzo. «Sí, Finn», dijo con la voz cargada de emoción. «Estoy muy orgulloso de todos ustedes».